que tenía cierta influencia del Novecento italiano, pues yo terminé de hacer el eje aquel que hice en la calle Serrano y todo eso, y gustó y tal, y bueno, era en el año 50, claro. Pero, de todas maneras, yo pensé, por aquí no se va a ninguna parte, sigo haciéndolo un poco mejor, un poco peor, o sea que me desinflé un poco de los... Y tuve éxito, creyeron que eso era una arquitectura moderna y escribieron por gente de la más alta categoría de la época, la Fuente Ferrari y Camón y tal. Yo dije, por aquí no se va a ninguna parte. Y entonces me pareció que habíamos desechado demasiado pronto, por motivos de la guerra y por una serie de cosas, pues la arquitectura funcional que se llamaba entonces y todo eso, o sea, el movimiento moderno que se ha llamado después, con más sentido y todo eso. Y entonces yo pensé, pues tengo que ir a ver los auténticos, porque ya empecé a no fiarme, ahora me fío mucho menos, pero a no fiarme de las fotografías y de esto y lo otro. Y entonces dije, yo quiero verlas y juzgarlas con el criterio que yo tengo después de 8 años de estar haciendo edificios por administración directa que no tenía ni contratista siquiera, sino un encargado y yo hacíamos las cosas y tal. O sea que yo de albañilería entendía bastante porque había estado haciéndolo. Y entonces dije, pues, estos señores, a ver qué es lo que pasa. Yo quiero verlos, pero no cogerme libros y todo eso, porque yo no soy un erudito, ni me interesa nada las cosas de arquitectura, así leídas y teorizadas y todo eso, y los teóricos y todo eso, no. Entonces dije, yo voy a verlos, y sé dónde está la equivocación y dónde está esto y lo otro y tal. Y me encontré cuando vi a los grandes, a Le Corbusier, a Mies van der Rohe, a tal, que no me gustaron. Mies van der Rohe me pareció el más serio desde cierto punto, porque había conseguido una expresividad al hormigón laminado, al acero laminado, que no lo se había concebido antes en la época de Eiffel y toda esta gente. Pero no me pareció que era humano lo que ellos hacían. Yo además había cogido un poco de perra con la Orsay, con el que eso de 4 paredes y un techo no son arquitectura, sino el aire que queda dentro, o sea, el sentido espacial de la arquitectura. Pues no lo veía yo allí tampoco. Las cosas de Mies van der Rohe no se pueden vivir, son invivibles un poco. Yo estuve en la casa esa de Frankfurt y tal, estaba deshecha, ahora creo que la han restaurado y tal, pero no era vivible aquello, no sé. Total, que me quedé sin saber por dónde ir. Y fue cuando, al visitar cosas de arquitectura sueca, para cuando yo hice el Cajal y todo eso, me encontré que era una arquitectura humana y que tenía su valor y tal. Y sobre todo en el edificio de la ampliación del Ayuntamiento de Göteborg, ahí vi yo ya arte del siglo XX, sin la serie de programas teóricos que tenían los del movimiento moderno. No copié ni diré nada de hacer nada que supiera algo por discípulo de Astrud, no sé. Se había muerto Astrud hacía 9 años. Y además yo no tenía tampoco ningún interés especial. Pero vi que las cosas que hacía y cómo las remataba y todas esas cosas, yo las sabía porque las había tenido yo que rematar. Y sabía las cosas que estaban bien hechas y las que estaban mal hechas. Que es lo que no encontré en Le Corbusier, por ejemplo. Lo vi en Le Corbusier, el primer edificio que yo vi de él fue ese de la Ciudad Universitaria de París, de la casa esta de Suiza, en la exposición en la Ciudad Universitaria. Todas las cosas estaban equivocadas, eran camelos, todo, y él estaba un poco indignado. Bueno, esto tiene buen aspecto fotográfico y tal, pero no. O sea que, y en Astrud no vi un hombre que sabía manejar aquello. Y en ese sentido dije, pues por ahí se puede ir y tal. Luego he ido ya pensando yo por mi cuenta y tal, y he llegado a una solución muy particular, y es que la arquitectura en realidad no es
una cosa, como puede ser la pintura o como puede ser la escultura, sino que es una pluralidad, o sea que la arquitectura tiene 3 o 4 partes, para mí 4, que son cosas que tiene uno que estudiar independientes, que es el programa, por qué se hace aquello, que es fundamental para que veas qué necesitas y qué espacios necesitas y qué uniones necesitas y tal. O sea que yo creo que lo primero es que cuando te hacen un encargo, lo primero es para qué te hace ese encargo. Luego el movimiento moderno me enseñó una cosa que era importante, que es que vi el desprecio olímpico que todo el movimiento moderno había tenido sobre que la arquitectura es una cosa que está parada como un árbol, está clavado en la tierra, y que por lo tanto tiene unos alrededores, una serie de circunstancias de vecindad que había que tener en cuenta. Lo que no se podía hacer era plantar aquello y despreciar olímpicamente todo. Sobre todo vi las cosas de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, las cosas que hizo, le tuvo sin cuidado que aquello fuera Park Avenue en Nueva York, que fuera una plaza importante de Berlín, en lo que hizo de Berlín del Museo de Arte Contemporáneo. Le tenía completamente sin cuidado y destrozaba totalmente lo que había alrededor, dicho sea de paso. Por eso se retiró del solar que hizo en Nueva York para crear él un espacio propio, lo cual es muy fuerte, porque en edificios en que puedes poner la altura que quieras, al precio que quieras, en la avenida más importante de Nueva York, se permitió el lujo de la mitad dejarla vacía. Que los propietarios pusieron una calle, por lo que nos ha costado esto, que dejen este señor aquí para poner un estanque y una cosa. Creó él su espacio y los demás se pudren. O sea que en ese sentido a mí me pareció que había que meter a continuación del para qué se hace esto, el dónde se hace esto, y que no es lo mismo hacer un chalet en una playa de Mallorca, que estaba yo haciendo, o una iglesia en Canfranc, en el Pirineo. Hombre, no, son dos cosas que exigen un mínimo de acomodación por analogía o por contraste de lo que hay alrededor. Yo creo que, y entonces ya estás hablando, entonces está hablando el paisajista. O sea, el psicólogo y el sociólogo que habla de la necesidad humana del programa, tienes que pasar a otro espacio, que es el del paisajista. Bueno, vamos a ver qué paisaje es. Pues este paisaje es una calle, o este paisaje es un jardín, o este paisaje es un bosque, o lo que sea, o la playa. O sea que yo vi que había dos cosas distintas, que además debía estar una detrás de otra. Primero esta y después otra. Después había otra tercera que es muy importante, que es con qué construyes eso. Tú ya te transformas en constructor y en calculista y en saber por dónde vas a ir. Yo pensé que eso en algunos casos exigía una manera de construir y otras no, pero que en general había que contar con un material muy de nuestro tiempo, que es el hormigón. Yo dije, de todos los materiales que hay, el que tiene más perspectiva y más futuro, pues es el hormigón. Pues vamos a ir por ahí un poco. Y luego, ¿qué pasa? Hasta ahora no ha salido el arquitecto propiamente dicho. Pues como tienes ya todo eso, puedes irte a un tablero. Hasta entonces no hace falta que vayas al tablero. Puedes ir a un tablero y sacar unos primeros módulos que te da la estructura y que te da el volumen y el espacio y tal.
Y entonces tiene que aparecer el arquitecto, podemos llamarle artista, el que me gusta o no me gusta, y luego por qué me gusta o por qué no me gusta. O sea que ahí tiene que aparecer, pues llamémosle una palabra que yo suelo emitir lo más posible, porque siempre indica un poco de presunción del artista. ¿Y eso cómo se hace? Pues eso no te lo enseñan en la escuela por mucha historia del arte o por mucha teoría del arte. Eso es una cosa que adquieres. Yo dije, ¿qué sentido tengo yo de la estética, de la arquitectura? Pues las cosas que me hacen bien o me hacen mal. O sea que lo primero que yo hacía cuando veía un edificio de estas figuras como Frank Lloyd Wright o Mies van der Rohe o todos esos, era ¿cómo me gustaba aquello o no me gustaba? Pues lo que me llevé la sorpresa de que un edificio que probablemente es el que con aspecto moderno más me ha gustado ha sido la Johnson de Resines, de Cuyavel, de Frank Lloyd Wright, que dicho sea de paso, no me pareció de Frank Lloyd Wright, porque no se parece en nada a todo lo demás que ha hecho Frank Lloyd Wright. Luego he llegado a la conclusión de que en aquella época parece ser que trabajó con él Mendelssohn. Y yo creo que tiene bastante de Mendelssohn más que las cosas de eso. En cualquier momento el aspecto de día y de noche de ese edificio a mí me gustó mucho. Es decir, que probablemente me dio impresión de edificio más del siglo XX, que tenía una serie de trucos estéticos, pero tenían su gracia. La torre era una preciosidad, y todas las cosas, esas pillas redondeadas, de las ventanas redondeadas. Había un truco que tenía un efecto tremendo, que es que había unas ventanas corrientes y molientes, metálicas, de perfiles laminados, de esos que llamábamos especiales hace 50 años. Pues esas ventanas las estaban en toda la obra de Frank Lloyd Wright, pero Frank Lloyd Wright había puesto delante, había puesto unos bastidores con unos tubos de cristal horizontales. Esos con luz natural quedaban preciosos y de noche quedaban más bonitos todavía. Es un truco decorativo, lo confieso, claro, que no pasaba nada, pero era de un efecto impresionante. O sea, vi todas aquellas cosas estéticas y tal, y entonces yo pensé, ¿y yo qué he estudiado de todo eso? Pues lo que he visto, lo que he pensado y poco más. Pues no sé cómo se puede aprender eso. Yo aprendí porque me costó mucho trabajo aprobar la estatua en el ingreso, que era muy difícil, y aprendí a dibujar. Me costó 4 cates, pero aprendí a dibujar, lo cual creo que se compensan bien, porque sí, me aprendí bastante. Y luego, pues, de ver, yo había estado en esos 3 años que yo estuve dibujando estatuas de estatua griega. Y yo me acuerdo que después de estar 2 años haciendo estatua griega, la Oxomenos, el Diodumeno, tal y cual, la Venus de Quirina, en fin, una serie de cosas así, de pronto me pusieron el Moisés. Y a mí el Moisés me pareció malísimo, el de Miguel Ángel. Y era el Miguel Ángel. Dijo, hombre, pues había aprendido mucho de lo griego. O sea que en ese sentido, pues agradezco a Flores que me dio 4 partes, que me lo dio, pero aprendí a dibujar y además aprendí estética en general, porque sí, eso me dejó bastante. Luego, cuando estuve en Japón, pues aprendí mucho de arquitectura japonesa y sobre todo de jardines japoneses y todo eso. O sea, fui formándome un criterio para que cuando veía una arquitectura decía, pues te gusta, pues no me gusta. Y luego la analizaba. ¿Por qué me gusta o por qué no me gusta? Y entonces, pues hacía mi juicio. No lo escribía,
pero vamos, hubiera sido malo en muchos casos y en otros buenos, no muchos, pero sí, en algunos. O sea que con eso, pues yo decía que era el problema de la arquitectura, era por orden que deben entrar, el para qué sirve esto, el dónde está, el cómo, y eso que yo llamé no sé qué. Pues eso que es, pues es eso que dice San Juan de la Cruz, y un no sé qué que quedan balbuciendo, pues es lo bonito de las flores. Él dice que va pasando y va viendo las flores y dice, y un no sé qué que quedan balbuciendo. Pues ese no sé qué es lo que tienes que aprender tú solito y salir mejor o peor, si tienes además ya pues innatamente alguna propiedad, no digo que, pero en fin, alguna facilidad para eso. Pues ahora va. Y yo dije, yo ya no tengo que hacer más que estudiar esto por este orden, no pasarte un orden a otro. O sea, por ejemplo, tú ves una revista y hay un edificio que te gusta, sobre todo ahora que hacen unas fotografías, algunas tan preciosas y tal y cual. Bueno, pues te has quedado con eso. Eso es un prejuicio estético, que a lo mejor pues se te ocurre ponerlo en algún sitio donde... Por eso este procedimiento tiene la ventaja de que lo estético es lo último. Lo demás ya lo has cumplido, técnicamente y con todo lo urbanísticamente y tal y cual. Y eso otro, el último, pues puede variar. Yo suelo decir a un cliente, le hago esto y le digo, primera solución. Y le digo, yo soy partidario de que la 14 solución es mejor que la 13. Pues algunos se hacen 14 soluciones, pero se pueden hacer porque son pequeñas variantes ya estéticas propiamente, habiendo cumplido las otras, que ya técnicamente las has dicho cumplir y tal y cual. A mí eso me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien porque no sé lo que va a salir. Y es como ver una película de circo, que dices, ¿y cómo va a acabar? Pues no sé. Y te dice un señor, como a mí me ha pasado, incluso en urbanismo, me pasó en Alicante, que me dice el arquitecto municipal, no, es que todo esto está al revés, es que yo no veo esto y tal, es un urbanismo muy raro y tal y cual. Pues sí, no, pues te has dejado como un reto, has instalado esto y tal. Has cortado un poco esta línea general, era el que había hecho el urbanismo de Alicante, dicho sea de paso, y le reventaba que le partiera el urbanismo. Pero a los 2 días yo le di una solución que le pareció muy bien, me dijo, ¿y cómo has hecho esto en 2 días? Y dije, no, yo lo tenía hecho, lo que pasa es que había una serie de cosas que me han dicho que tenía razón, las he puesto y esa es una solución. O sea, que no pasa nada. O sea, que una señora en un chalet no le gusta no sé qué, pues si tiene razón y viene a cuento y tal y cual, pues cambia totalmente. No te has... No has fusilado a nadie ni a ti mismo de, pues entonces esto me rompe todo lo de historia que tengo, no, has seguido historia. ¿Qué pasa? Pues que te diviertes mucho proyectando, porque no tienes pies forzados. Yo quiero que salga esto que he visto de fulanito o de menganito, o mío mismo. Pues fuerzo el programa un poco, fuerzo lo otro poco, juego tal y cual, y voy metiendo aquello. Hay una monografía que hizo la escuela el Colegio de Arquitectos de Almería, del proyecto que había hecho Moneo para la Castellana, para un banco y tal. Y entonces Moneo hacía 20 páginas primero, explicando un poco su teoría del edificio. Y yo lo leí y dije, si a mí de un edificio mío dice lo que Moneo dice del suyo, me subo por las paredes de indignación. Y la explico él. Porque dice, y este pico de no sé qué, pues Alvaralto ha hecho esa solución, y Sullivan no sé qué, y no sé cuánto, y esto pues es, no sé,
Esto es coger las fichas de un rompecabezas y ponerlas cada uno en su sitio, que cuesta trabajo y que seguramente tarda más y con un trabajo más fuerte que yo tranquilamente marchando mientras me pongo a cantar. O sea que quiere decirse que eso cada uno tiene sus cosas, no sé. Esa es mi teoría. Que me invento muchas cosas, pues sí, me divierto inventándolas. Eso es lo único que puedo yo decir sobre todo eso. Ahora ya esto es un despiporre, ya no comprendo que vosotros ya no sois jovencitos, pero a los jovencitos que vienen y tal, yo les digo, me dais pena, porque claro, es una solución esta tremenda de mala arquitectura, que se ha llegado a lo que Hegel, aunque sea una cosa un poco pedante, Hegel tiene una teoría sobre el estilo y es bastante bonita. Yo la leí en las ideas estéticas de Celaya y me gustó mucho y le he aplicado mucho esa teoría. Esa teoría es que un estilo es vamos a ver si ahora yo presento mis 90 años. Un estilo tiene una idea y una forma. O sea que en realidad hay una idea de lo que sea y una forma. Hacer unas iglesias y hay que hacer un espacio y tal. Bueno, pues las iglesias se caen. Y hay un momento que van poniendo contrafuertes para que no se caigan y llega un momento en que no se caen. Pero las apuntan un poco y tal. Y va saliendo un estilo. No es que hay un estilo, sino que va saliendo un estilo. Con una idea y una forma. Ellos querían un espacio y ellos querían que no se cayera. Pues en todos los estilos hay esa idea y esa forma. Y presenta Hegel 3 aspectos de esa forma, de esa idea. Y dice, un estilo tiene un principio teórico de algo. Y luego, pues ese estilo lo tiene que presentar en alguna cosa. Y como no la tiene, pues tiene que hacer cosas que se parezcan un poco a ellas. Entonces tiene que buscar como símbolos para aquello que todavía está sin inventar del todo. Y entonces él llama época simbólica. Es cuando la arquitectura que ella está naciendo tiene un concepto teórico más o menos sólido y luego pues va buscando un poco el que puede coger de lo que conoce y simbólicamente hacer aquello. Luego va mejorando esa parte simbólica y va haciéndose propia. Y entonces viene un equilibrio entre la idea y la forma. La idea es esta y la forma es esta. El mediados del 13, en el gótico, por ejemplo, pues está clarísimo que llega un momento en que aquello ya tiene arbotantes y tiene una serie de cosas y tal. Y entonces es la época clásica, que es la mejor de aquel estilo, en que una idea está completamente compensada con una forma. Pero la forma va evolucionando siempre, el que lo hace, lo otro y tal. Y entonces ya la forma pues se rebosa sobre la idea. Y entonces ya pues aparecen las épocas de decadencia, que es pues que ya el gótico, en vez de ser un sistema para sostener aquello, es para poner florituras y hacer equilibrios. Voy a coger el modelo, que voy a coger el este y ya. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Oye, que a lo mejor si tenéis eso cerrado, a lo mejor hace un calor o queréis poner este Hay mucho aparato. calor. Miguel,
Si queréis poneros el aparato este... También, sí. ¿Vale? Porque ponerlo, porque Sí, mucho calor. no, bueno, como tengo esto que me pongo para pintar, que luego no tiene más que eso. Bueno, o sea que viene esa superabundancia. En esa superabundancia un poco estamos ahora, con otras agravantes, pero bueno, es el gótico florido, es el otro y tal. Estamos en ese tercer espacio en que el problema estructural no manda nada, y en donde esto otro tal, y en fin, pues muy mal, caprichos. Claro, y hemos caído en un manierismo y en una historia que llega un señor muy respetable, yo no digo que no, y hace su casa, es un arquitecto que trabaja bien, que es un buen arquitecto y tal, y que en un momento determinado, como me ha pasado a mí y tal y cual, pues tienes que agrandar tu casa, y el hombre pues con unas cosas que le habían regalado de muestras y tal y cual, pues arregla su casa, y luego toma unas fotos y tal, pues es el autor del Guggenheim. Que esas fotos gustaron mucho, él siguió y ahora ya le dijeron, gusta hacer todas las tonterías que quieras, y ahora ya no sabe qué hacer más tonterías. Le dejaron hacer todas las que hizo en Bilbao. A Bilbao le hizo un favor porque le hizo una representación, una fisonomía de ciudad que no tenía, como Sydney tampoco tenía, y que les han dado una fisonomía que tiene un valor. Claro que tiene un valor, pero vamos, bien, pero cuando dicen, repita usted, pues no, porque ya no sabe qué poner. Y le dicen, no, esto es Bilbao. Cuando me pregunta una, y ahora en Nueva York una más grande y más estúpida. Pues no, ya lo sabía hacer. Yo lo comprendo. Si salió un poco aquello, y, o sea que no sé, ahora estamos en esa situación, estáis en esa situación. Yo sigo con lo mío y se acabó. Yo creo que vamos a pasar de la entrevista esta a los alumnos del primero, porque yo creo que has fijado las cuatro fases del proyecto, ¿no? Hombre, del proyecto. Hombre, Yo creo que has fijado las cuatro fases estas del uso, el lugar, la construcción y el arte, ¿no? Sí. Y además Yo lo que pasa es una cosa que me encontré hace 40 años. Yo tengo 62 años de ejercicio profesional. O sea que, bien, pues me encontré con un invento que había salido hacía 3 o 4 años, que era el señor ¿cómo se llama? Espérate, que tengo que acordarme primero de un champán y después, no el Codorniu, sino el Freixenet, este señor que era ingeniero, no tenía nada que ver por cosa de memoria y está ya natural. Pues este señor Freixenet había inventado una cosa y yo pues me pareció que era bastante bonita la cosa de que se pusiera toda la estructura que trabaja a tracción, pues estuviera ya dada con todo lo que iba a recibir luego de eso, y entonces se podía echar el hormigón, porque una de las cosas que yo noté es que el material más apto para el siglo XX era el hormigón, y el hormigón pues se ponía el truco de que se ponía una armadura para que aguantara las tracciones y tal, y se echaba el tal. Si esa estructura la metes ya en trabajo, pues la puedes dejar ya suelta y ya se acabó. Y entonces yo me busqué a dos personas que hacían pretensado y postesado. Uno era Ricardo Barredo, que me hizo los postesados del Centro de Estudios Hidrográficos y todo eso, y otro era un hombre de Valencia que hacía unas viguetas y unas huecas y tal, que era Vicente Peiró. Y me hicieron, les dije mi planteamiento,
yo lo hice según mi criterio y tal, y realmente salió muy bien. La prueba es que hace 40 años que está hecho y está ahí. Me pasé quizá de rosca, de hacer algunas cosas un poco exageradas, y no he tenido que tener ninguna cosa, porque aunque había hecho unas pruebas en el Torroja de rotura y todo eso, y me habían dado muy buenos resultados, pero yo tengo, por ejemplo, ahí en la iglesia de aquí, que está aquí al lado, de las monjas de la Asunción, en las vigas huecas del centro de la capilla, tienen 20 metros y tienen 1,5 centímetros de espesor. Yo lo pienso y digo, supongo que me moriré pronto porque no sé, pero no han hecho. Hice pruebas y se rompieron después de no saber ya qué ponerles de peso para que se rompieran y tal y cual. Pero y además llegaron a hacer hasta 60 centímetros de flecha. En fin, bueno, bien, tenían buenas propiedades y tal, pero ya han resultado mejores todavía. Porque realmente yo he hecho bastante de esas huecas, sobre todo en Vic y en Montmeló, que hice una fábrica era una fábrica de curtidos, de cueros, porque es la más importante de España, y estaba aburrido este hombre, vino a Madrid, porque estaba aburrido que le duraban las armaduras 3 o 4 años como mucho, porque como los gases que utilizan de los ácidos para tratar los cueros, los corroían y se le tenían que cambiar. Y entonces vino aquí, preguntó qué había de cemento, de algo y tal, le dijeron en el Centro de Estudios Fotográficos, y luego hizo conmigo contacto, y yo le hice 5 fábricas allí, una en Montmeló, en donde ahora es famoso por las carreras. Pues ahí hay una fábrica en Montmeló de Colomer Mumani. Y en fin, bueno, utilicé y he utilizado el hormigón pretensado muchísimo. El postesado es más complicado y se utiliza generalmente en puentes de 500 metros y de 600 y de hasta de 1 kilómetro hay, que esos tienen que ser tensarlos después, son unos tubos y hay inyecciones y tal y cual. Pero hay otros, como el pretensado, que es tensar los cables al esfuerzo máximo que va a tener cuando esté en carga y echar el hormigón y dejar unos días, ahora unas horas, y se queda. Y entonces yo me puse en contacto con el ingeniero que está allí, que es un ingeniero jefe de cálculo, y me dijo, lo que me pidas más de una longitud no superior a 60 metros y de un ancho no superior a 4 metros, te hago todo. En vista de eso, cuando me he encontrado con la posibilidad de poder hacer un polideportivo con eso, pues lo he hecho. Y me han quedado unas vigas de 51 metros y 4 de anchura, que son preciosas y han funcionado impecables. Bueno, pues eso da una fisonomía que ya estéticamente puedes jugar con ella. La conclusión de que el hormigón tenía que hacerse, porque una de las cosas que se resiste más la gente es a hacer cosas nuevas, aspectos nuevos. Por ejemplo, los arquitectos del siglo V antes de Jesucristo, o sea, Fidias y sus compañeros y Polícrates y todos estos, pues habían hecho el Partenón de mármol del Pentélico y le habían dado un estuco con colores. Esto fíjate qué cosa más horrible. Sabemos eso porque se han quedado algunas esquinas y tal, pero dices, pero esto sería espantoso. O sea, si ahora nos ponen el Partenón como estuvo el día de la inauguración, decimos, esto es una feria, no sé, una cosa muy mala, el mármol del Pentélico, pero para eso ha tenido que quitarse caerse
chimeste, como se llama, esto que he dicho antes, El estuco. ¿eh? El estuco. El estuco, y que lo veamos ya como cosas naturales, que el mármol del Pentélico se ha quedado tal. Y los romanos hicieron eso y le pusieron el mármol del Pentélico, pero luego se les cayó el mármol del Pentélico y se quedaron las estructuras y tal. Y en el Renacimiento Brunelleschi organiza la parte del Palacio Pitti y tal, como eran las cosas que hacían los griegos y luego tapaban con mármol. O sea, hemos ido siempre detrás. La gente no ha aceptado el material nuevo que aparece, por eso se copian cosas y se hacen ahora prefabricados de ladrillo, de muros de ladrillo que se colocan, porque colocar uno a uno no es cosa por estos sueldos y estas cosas. O sea que un poco yo pensé, pues qué cosa podría hacerse con el hormigón. Y pensé que la característica nueva del hormigón es que se echaba blando y se quedaba duro. Pues que tenga aspecto de blando. Entonces es cuando se me ocurrió lo del hormigón flexible, lo de encofrado flexible, que cada uno resultaba estupendo. Entonces eso se lo conté yo a este que me hizo las vigas estas, a Héctor de Alvisa, y me dijo, sí, bien, es que yo quiero que todo eso tenga prefabricado, tenga el encofrado flexible y tal y cual. Y él no me dijo que no, pero hasta que no le hicieron el encargo en firme, no pensó que había que ver qué pasaba con esto del hormigón flexible. Y hizo una muestra un poco mayor que esto. Y ya no tuvimos que hablar más del hormigón flexible.